Bienvenidos a nuestro canal Aquarium Natura, un canal dedicado a la ciencia biológica, el estudio científico de la vida. Estamos en una de las eras más apasionantes de la biología, ya que en estos momentos nos encontramos con una de las comunidades más grandes y mejor equipada de científicos de la historia, que está empezando a resolver rompecabezas biológicos que antes parecían irresolubles, pero a pesar de estos avances, todavía seguimos sin resolver grandes preguntas, a los que se continúa buscando respuestas, y aunque vamos comprendiendo muchas cosas, otras todavía siguen manteniendo sus interrogantes, o una vez resueltas algunas de ellas, se desatan nuevas incógnitas. Podemos comprender cómo se desarrolla una planta o un animal complejo, desde una simple célula. Cómo las plantas transforman energía solar a energía química que se transfiere, a través de los alimentos. Y cómo trabaja la mente humana, u otros cerebros de animales. Y cada vez que aprendemos más acerca de la vida, más fascinante nos parece. Todo esto resulta increíble y, sin embargo, seguimos sin resolver una de las grandes preguntas: ¿cómo se originó la vida? Estas y otras preguntas, investigaciones y temas, son los que desarrollaremos a lo largo de nuestros videos. ¿Qué es la biología y para qué sirve? El estudio de la vida, que es la definición más simple que podemos dar a la biología, es una ciencia multidisciplinar que se extiende, desde la escala microscópica de las moléculas, hasta las células que constituyen los organismos, incluso alcanzamos la escala global del planeta vivo en su totalidad. Desde la química básica hasta la física más compleja, desde la ciencia básica para estudiar y explicar determinados procesos, comportamientos y sistemas físico-químicos, que nos puedan dar una explicación del porqué. Todo esto hay que categorizarlo o dividirlo en diferentes niveles de organización biológica: orden, adaptación evolutiva, procesamiento de energía, crecimiento y desarrollo celular, biosfera, ecosistemas, física, química, astrobiología, y un gran etcétera. ¿Y todo esto para qué sirve? Todo esto sirve para dar explicaciones de cómo funciona la vida, entender cómo funcionan, desde los compuestos que forman las biomoléculas y dan forma a la vida, hasta el funcionamiento de los diferentes sistemas biológicos que se encuentran en la biosfera. Como puede ser el ciclo del carbono, la formación y origen de una atmósfera oxidativa. Entender y conocer cómo se genera, producen y utilizan todas estas moléculas, nos ayuda a comprender cómo se puede resolver problemas como el agujero de ozono, el cambio climático, las contaminaciones pluviales, la protección contra enfermedades, el desarrollo de técnicas biotecnológicas para obtener productos biológicos, y otro gran etcétera que han cambiado la vida de nuestros padres y de las poblaciones venideras. Entonces, para empezar, deberemos definir qué es la vida y cuál es su origen. El hecho de responder a la definición de vida no es una cuestión sencilla, pues durante la historia, ha habido multitud de autores que han intentado dar una definición adecuada y completa. Sin embargo, la respuesta no ha sido sencilla, ya que el término de vida es una definición subjetiva, que puede estar limitada por el idioma que estemos hablando o escribiendo y hace que a lo largo de la historia, encontramos que por ejemplo la filósofa Carol Cleland escribió que no era posible encontrar definiciones adecuadas. Dicho por sus palabras, la vida resulta tan difícil de definir porque debe de estar embebida en una teoría que no tenemos. No existe una teoría general de los seres vivos. Estamos en una situación parecida a lo que sucedía con los intentos para definir el agua antes de desarrollar la teoría molecular de la materia. Han sido muchos los autores investigadores que han tratado de afrontar este reto. Uno de los primeros fue Aristóteles, en el siglo IV a.C., que nos indicó que la vida es aquello por lo cual un ser vivo se nutre, crece y perece por sí mismo, y que dio pie a la hipótesis conocida como la generación espontánea de la vida, que Pasteur demostró falsa en el siglo XIX. Friedrich Engels escribió: la vida es el modo de existencia de estructuras proteicas, que consiste en la autorrenovación constante de los componentes químicos de sus estructuras. Por otro lado, Alexander Oparin, a principios del siglo XX, definió como el origen de la vida, la peculiaridad específica de los organismos vivos, es que solo en ellos se ha reunido e integrado una combinación extremadamente compleja de un gran número de propiedades y características, que están presentes en forma aislada, en diversas entidades inorgánicas e inertes. Estas ideas fueron expresadas hace casi más de un siglo y esta explicación es actualmente plenamente aceptada. Esto no significa que no ha habido otros intentos posteriores, como el libro de Schrödinger, un libro titulado ¿Qué es la vida?,
ha tenido la intención de explicar la vida en términos físicos, que inició René Descartes. ¿Cómo pueden, la física y la química, dar cuenta de los fenómenos espaciotemporales, que tienen lugar, dentro de los límites espaciales de un organismo? Este libro obtuvo el interés de otros físicos sobre la biología y fue muy influyente. Incluso, algunos autores piensan, que contribuyó a la creación de la era de la biología molecular. En consecuencia, este libro fue también criticado por otros estudiosos y químicos como pueden ser Linus Pauling o Max Perus, que, debido al planteamiento reduccionista y falta de conexión, en ese momento, de la química con el ámbito biológico. De todas formas, este libro marcó un antes y un después dentro de la reflexión científica sobre el significado de la vida, ya que varios de sus postulados son plenamente actuales. Entonces, para Schrödinger, la vida es materia que repite su estructura a medida que crece como un cristal, un extraño cristal aperiódico, pero más fascinante e impredecible. Debemos tener en cuenta que en aquel momento no se conocían el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, que son en esencia la base de la información genética, que es lo que Schrödinger se refería con extraño cristal aperiódico. Este hecho, al que debemos su descubrimiento y explicación, en 1953, al trabajo de físicos, químicos y biólogos, James D. Watson y Francis Crick, dando explicación a estudios y descubrimientos previos de Friedrich Miescher y Rosalind Franklin. Pero volviendo con el libro de Schrödinger, indica que la característica fundamental, que la diferencia entre los seres vivos de los inanimados, es que los primeros se encuentran en un estado especial de orden, que, en apariencia, parece contradecir el segundo principio de la termodinámica. Continuando con otros intentos, John von Neumann definiría a los seres vivos como autómatas autorreproductores. Más tarde, otros físicos y biólogos teóricos, espoleados por el libro de Schrödinger, como Ilya Prigogine, el cual define a los seres vivos como sistemas disipativos no lineales y alejados del equilibrio, que evolucionan de forma irreversible. Robert Rosen, que plantea la vida en términos cíclicos de metabolismo y reparación. Humberto Maturana y Francisco Varela, que explican que los seres vivos son entidades autopoéticas, es decir, sistemas capaces de automantenerse y autorreproducirse hoy. Tabor Ganti define ser vivo como un chemotón, sistema formado por un conjunto de ciclos autocatalíticos de transformación química, acoplados y compartimentados. Manfred Eigen y Peter Schuster explican que la vida es un hiperciclo constituido por ciclos catalíticos autorreplicativos conectados entre sí de forma también autocatalítica. El Instituto Santa Fe de Nuevo México, en Estados Unidos, desarrolla lo que define como teoría de la complejidad, que está apoyada por científicos como Stuart, Kaufman, Murray Gell-Mann, Perback o Chris Langton. Considera que existe una complejidad mínima, por debajo de la cual no puede darse un fenómeno vital. Con esta visión, desde la química, pues arriba sería un sistema complejo formado por componentes moleculares, que, en conjunto, tienen la capacidad de catalizar su propia reproducción. En definitiva, un sistema colectivamente autocatalítico. Kaufman en su libro, At Home in the Universe, la vida es un fenómeno de autoorganización, que surge naturalmente, como una transición de fases en sistemas químicos complejos. Para este autor el azar seguiría un planteamiento de emergencia autocatalítica inevitable. Con sus palabras, la emergencia de conjuntos autocatalíticos es casi inevitable. Existen otras definiciones, como la de John de Bernard, en 1965. La vida es un sistema de reacciones orgánicas, acopladas potencialmente, capaces de perpetuarse catalizadas por etapas y de forma casi isoterma por catalizadores orgánicos específicos y complejos, que son producidos por el propio sistema. Otra definición, que plantea en 1986 John Maynard Smith, es que los seres vivos son entidades que poseen las propiedades de multiplicación, variación y herencia. Por otro lado, Christian de Duve los definió en 1991 como sistemas capaces de automantenerse en un estado alejado del equilibrio, crecer y multiplicarse con la ayuda de un flujo constante de materia y energía con el medio. Otra definición más poética nos la dio la microbióloga Lynn Margulis, que escribió: la vida es un proceso físico que cabalga sobre la materia como una ola extraña y lenta. Es un caos controlado y artístico, un conjunto de reacciones químicas abrumadoramente complejas. El científico español, Ricardo Soler, ha propuesto que ser vivo
es cualquier entidad capaz de extraer energía del medio ambiente e emplearla para almacenar y procesar información y ser capaz de evolucionar. En cambio, para Juan Pérez Mercader, la vida es un fenómeno complejo que emerge como resultado de la evolución del universo. Hay otros autores, como Kepa Ruiz Mirazo, Juli Peretó y Álvaro Moreno, los cuales nos explican que los seres vivos funcionan como sistemas autónomos, con capacidades evolutivas abiertas, por lo que la vida es una compleja red de agentes autónomos reproductivos, cuya organización básica es instruida por registros materiales que han sido generados, a través del proceso histórico abierto, en el que dicha red evoluciona. La cuestión evolutiva de la vida empezó a plantearse a principios del siglo XIX, cuando Charles R. Darwin publicó su obra El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Estaba claro que con las evidencias descritas y acumuladas por parte de Darwin y de George J. Mendel, apoyaban la evolución de la vida. Esto viene a sumar la evolución al concepto de vida. El genetista Theodosius Dobzhansky subrayó en 1973, en uno de sus ensayos: nada tiene sentido en biología excepto a la luz de la evolución. En las últimas décadas, se han acumulado definiciones operativas de vida, que como todas las anteriores que hemos requerido anteriormente, son cuestionables, y resultan suficientes para poder investigar sobre el origen de los seres vivos e incluso para plantearnos su búsqueda fuera de nuestro planeta. Así que, podemos quedarnos con una última definición, utilizada por el Instituto de Astrobiología de la NASA, NAI, y descrito por el bioquímico Gerald F. Joyce, que nos dice: un ser vivo es un sistema químico automantenido que evoluciona como consecuencia de su interacción con el medio. Por tanto, nosotros vamos a aceptar como que esta definición es la más acertada. Aunque en la práctica, sabemos que no entra en esta definición algunos entes que, por ejemplo, los virus o viroide, ya que estas entidades para su replicación necesitan la infección de una célula. Para despedirnos vamos a dejar una serie de preguntas que se hacían algunos de nuestros científicos y filósofos anteriores. ¿Quién no quiere saber a qué se refiere el bio de biología? ¿Es algo cualitativamente distinto de otros sistemas, procesos físico-químicos o solo relativamente más complicado? ¿Y cómo hace posible ese blog que surjan a su vez otro tipo de fenómenos naturales más complejos, a lo largo de su propia evolución? Si te ha gustado, dale like y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos.